Ahora le vamos a dar la palabra a Isabel de León. No sé si la tengo por aquí. ¿Dónde anda? Sí, aquí estoy, acá estoy. Acá, muy bien. Isabel, que nos va a hablar de raza y cultura en el Caribe, contrapunteos conceptuales en la obra de Fernando Ortiz y de Jean Price Mars durante la década de 1920. Entonces estamos dando un nuevo salto. Adelante. Ah, sí, adelante. Yo pensé que ya me había quitado el micrófono. Adelante, Isabel. Gracias, profesora. ¿Qué tal? Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues comenzar agradeciendo a la doctora Laura Muñoz la posibilidad de estar aquí compartiendo un poco lo que estoy trabajando ahora sobre un proyecto de investigación que inicié hace algunos meses. Y bueno, originalmente había pensado eh, hablar sobre lo que he encontrado de Fernando Ortiz y Jan Prismars, pero más bien quisiera un poco exponer también de qué va todo este proyecto con miras pues a comentarlo, a discutirlo, ¿no? Sobre todo aprovechando que aquí hay muchísimos expertos que sin duda en el diálogo con ellos, pues este proyecto puede mejorarse, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, me gustaría mucho compartir una presentación que hice. Entonces, me... ¿Sí la están viendo? Sí. Ok, bueno, como aquí me aparece que tengo mala conexión a internet, entonces voy a apagar mi cámara para que se pueda quedar, aunque sea el sonido y la presentación y no se trabe. Entonces, bueno, mi proyecto efectivamente se denomina Raza y Cultura en el Caribe. Yo lo denominé Contrapunteos Conceptuales en la obra de Fernando Ortiz, Pedro Enrique Sureña y Jan Prismars. Este proyecto me surgió a partir de la impresión que me ha dado cómo en los últimos años, con el auge de los estudios decoloniales y las protestas que hubo hace 2 años aproximadamente contra la violencia racista, parece que las discusiones en torno al tema de la raza y de las identidades raciales están lejos de agotarse, ¿no? La pervivencia de la categoría de raza dentro de los debates académicos y políticos no solo invita a reflexionar sobre las razones de esta pervivencia, sino también examinar el carácter polisémico, contingente y por consiguiente histórico de dicho término. Es ahí entonces que, bueno, en un poco un esfuerzo por tratar de contribuir a la escritura de la genealogía del concepto raza, creo que la región del Caribe se nos presenta como una región privilegiada, ¿no? Y como lo están planteando representantes de los estudios decoloniales, el Caribe constituye ese espacio inaugural de la modernidad colonialidad que impuso la idea de raza como criterio básico de clasificación social universal de la población del mundo. Valdría la pena entonces voltear la mirada hacia esta región donde la categoría de alguna forma sigue permeando los discursos sobre la identidad, la alteridad, la nación, la cultura, la lucha emancipatoria de las sociedades del archipiélago antillano, ¿no? Entonces, bueno, la investigación que yo estoy llevando a cabo se centra sobre todo en la obra y en las prácticas intelectuales de tres figuras sin duda fundamentales y yo me atrevería a decir fundacionales del pensamiento caribeño del siglo XX, que fueron el antropólogo cubano Fernando Ortiz, el humanista dominicano Pedro Enrique Sureña y el pensador haitiano Jean Prismars. Estos tres autores, bueno, como ustedes bien lo saben, compartieron el hecho de que sus obras más importantes las produjeron durante ese periodo de entreguerras, o de modo más preciso, entre esa década de 1920 y 1950, en que las discusiones en torno a la raza se volvieron particularmente álgidas a consecuencia del ascenso del falangismo, el fascismo, el nazismo en Europa, pero igualmente el despegue de movimientos antiimperialistas, anticolonialistas y más adelante de descolonización en regiones como África, Estados Unidos, América Latina y las propias Antillas. Sus trayectorias intelectuales caminaron prácticamente al unísono, logrando coincidir en algunos momentos al interior de comunidades académicas, instituciones de cultura, redes intelectuales y redes textuales, discusiones y controversias transnacionales, en diálogo con los cuales repensaron sus propias inquietudes teóricas, epistémicas, estéticas y políticas. Los tres autores, además, me parece muy significativo
que encarnaron la figura de ese intelectual latinoamericano de la primera mitad del siglo XX que participó activamente en la construcción de su propio campo de enunciación y producción, legitimidad y poder, es decir, el campo intelectual, tanto en Cuba como en Haití, México, Argentina. Ortiz, Pris Mars y Enrique Sureña encabezaron la fundación de instituciones académicas y culturales destinadas a impulsar la profesionalización de disciplinas humanísticas y sociales capaz de proponer nuevos modos de aprehensión y comprensión de las complejas realidades latinoamericanas. Precisamente algo que planteo es que creo que fue al calor de este proceso de fundación de disciplinas e instituciones que los tres autores elegidos plantearon la crítica a la noción de raza y propusieron su urgente sustitución por una categoría menos biologicista y más abarcadora, el concepto de cultura. En ese sentido, considero que la relevancia de la crítica a la categoría de raza que emprendieron estos tres autores caribeños descansó en el hecho de que no solo fue una postura política o ideológica, sino sobre todo una apuesta epistémica a favor de otros modos posibles de producir conocimiento sobre y desde América Latina. En efecto, lo que un poco quiero plantear en mi investigación, y a ver si se logra al final, es, por un lado, demostrar que la revisión y la crítica que tanto Ortiz como Enrique Sureña y Pris Mars realizaron a la categoría de raza estuvo estrechamente relacionada con la reformulación que propusieron del concepto de cultura. Raza y cultura me parece que funcionan como contraconceptos en constante tensión al interior de sus obras. Se esforzaron en refutar al primero con miras a colocar a la segunda como piedra angular de nuevas disciplinas y aproximaciones teóricas. Por ello, en esta investigación me interesa examinar las distintas acepciones que le fueron dando a la categoría de raza para refutarla y al mismo tiempo los conceptos de cultura que van proponiendo para reemplazarla. Por ejemplo, el concepto de transculturación formulado por Ortiz, la idea de cultura hispanoamericana o de historia de la cultura de la América hispana que llegó a formular Enrique Sureña y el concepto de folclore que también fue recurrentemente empleado por Pris Mars para sus estudios sobre Haití. En una segunda instancia, también me interesa demostrar que estas reformulaciones conceptuales no se quedaron solamente en sus obras, sino que también se trasladaron a sus prácticas intelectuales. Fueron correlativas a los esfuerzos que emprendieron por darle sostén institucional al cultivo y desarrollo de disciplinas que es precisamente en el periodo en el que ellos la están cultivando cuando adquieren realmente una relevancia en América Latina. Y me refiero a disciplinas como la filología, la antropología, la historia, la literatura, la etnología, dentro de los campos culturales de los países donde ellos trabajaron, ¿no? Si, por ejemplo, un intelectual como Pedro Enrique Sureña se esfuerza en profesionalizar el estudio de la lengua y las literaturas hispanoamericanas como fundamento de una disciplina filológica que debía de ser reincorporada a las aulas universitarias en países como México y Argentina, considero que esto no fue solo por mero prurito de humanista, sino como fundamental de su proyecto por escribir la historia de la cultura hispanoamericana, con base en la idea de que era la lengua y no la raza el fundamento de identidad de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto camina en estos dos niveles. Por un lado, el análisis de los conceptos al interior de sus obras y posteriormente el análisis de sus prácticas intelectuales y el modo como el concepto se van reformulando al paso que ellos también participan de un proceso de institucionalización y de profesionalización de las disciplinas humanísticas y sociales en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, ahora a mí me gustaría un poco presentar algunas de las fuentes primarias que yo estoy sobre todo utilizando para trabajar a estos autores, ¿no? Y que ahorita pues estoy en la etapa de la búsqueda y la recolección para después dar paso a lo que diría Clifford Geertz, la lectura densa, ¿no? Y por eso ahorita todavía no me aventuro a, a entrarle ya al análisis conceptual, porque bueno, todavía estoy como en esa búsqueda y revisión de las fuentes. Las primeras, por supuesto, pues son los ensayos, ¿no? Los tres autores que elegí, pues son pues unos verdaderos monstruos, ¿no? Del ensayismo latinoamericano.
Yo me centro en lo que producen ellos a partir de la década de los 20 y me interesa en la década de los 20 porque no solamente considero que esta es una de las décadas más prolíficas en el pensamiento latinoamericano, sino porque ahí aparecen textos que son pues verdaderas referencias dentro del ensayismo latinoamericano. Por un lado, en los 20 aparece los famosos 6 ensayos en busca de nuestra expresión de Pedro Enrique Sureña, y por otro, por ejemplo, en el contexto de las intervenciones norteamericanas en el Caribe, Jan Prismars publica su famoso Así habló el tío, ensayos etnográficos sobre Haití. Lo que me parece interesante es que mientras estos autores, Enrique Sureña y Jan Prismars, están publicando en esa década, los 20, estos textos extraordinarios, tienen también como una especie de texto contemporáneo la obra de un José Vasconcelos que de alguna forma reactualizó el término de raza, ajá, y le dio nuevas connotaciones, por ejemplo, atravesados también por el tema de la cultura. Y que es bueno, como todos la sabemos, pues es su famoso texto de la raza cósmica, ¿no? Que también aparece en la década de los 20, una década que además coincide con una visita que hace José Vasconcelos al Caribe en 1926, cuando él visita Puerto Rico y visita República Dominicana. Y en esas visitas, como resultado de esas visitas, él va a publicar, Vasconcelos, un libro donde recopiló las conferencias que dicta ante la intelectualidad puertorriqueña y dominicana, que va a ser el famoso texto de Ideología, donde Vasconcelos va a decir que es el último texto en donde él va a utilizar el término de raza, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante por eso empezar con esa década de los 20, porque creo que es una década extraordinaria para ver las nuevas connotaciones que adquiere la categoría de raza y cómo autores como Enrique Sureña, Jan Prismars, empiezan a colocarse en un debate intelectual que sin duda rebasa los espacios nacionales desde los cuales ellos enuncian y producen. Y ellos realmente lo hacen en un diálogo extraordinariamente prolífico y transnacional, ¿no? Entonces, bueno, por eso empiezo esa década a los 20, para concluir en lo que yo llamé los consagrados años 40, y con los consagrados, pues por supuesto me refiero a que es la época en donde estos personajes ya son figuras fundamentales del pensamiento latinoamericano, han adquirido ya todo su renombre, y en esa década de los 40 van a aparecer también textos extraordinarios, ¿no? Como puede ser el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, donde Ortiz plantea la famosa categoría de transculturación, y pues el texto de las corrientes literarias en la América hispánica de Pedro Enrique Sureña, ¿no? Que es el resultado de las conferencias que él dicta en Estados Unidos en los 40 y que después son publicadas por el Fondo de Cultura Económica en la famosísima Biblioteca Americana, ¿no? Entonces, bueno, esto es como la temporalidad. Estos son algunos de los ensayos que a mí me interesa examinar. Desde luego que entre los 20 y los 40 hay también una extraordinaria década, que es la década de los 30, y que yo voy a también intentar entrarle a esa década, no solamente a partir del análisis de los ensayos de estos autores, sino también de los intercambios epistolares que ellos llegaron a sostener. Aquí, bueno, yo les puse un ejemplo de esas fuentes que yo voy a utilizar para reconstruir esos diálogos epistolares y por supuesto, bueno, para entrarle a los diálogos hay que entrarle a las cartas, ¿no? Ahorita yo estoy en la revisión de la correspondencia de Fernando Ortiz, en donde realmente me he encontrado verdaderas joyas que muestran cómo Fernando Ortiz, por ejemplo, tuvo una estrechísima relación con Jan Prismars, una relación que me parece que hemos pasado un poco por alto y que sin embargo fue una relación muy fecunda porque no solamente puso en diálogo a estos dos grandes autores, sino que fue el punto de partida para la construcción de otras redes intelectuales que a la larga habrían de conectar a Estados Unidos con el Caribe, con México y con otras partes de América Latina. Yo aquí, por ejemplo, les puse lo que es que dentro de la correspondencia de Ortiz aparece como la primera carta que él le manda a Jan Prismars. Es una carta del 1 de abril de 1936.
no sé, bueno, pues sí me gustaría un poco leerla porque muestra qué es lo que ellos dialogaban y un poco las cosas que intercambiaban. Y me parece que algo que muestra esta correspondencia es que no solamente estos autores sostienen diálogos intelectuales con los que ellos después plantean sus categorías críticas, sino que siempre las correspondencias, y eso fue una constante de América Latina desde el siglo XIX o incluso muchísimo antes, las correspondencias también se convierten en vías extraordinarias para el intercambio de revistas y de libros que al rato terminan por producir una circulación extraordinaria de bienes simbólicos con los cuales estos personajes están escribiendo y dialogando. Entonces, bueno, paso a leer un poco esta carta. Dice, muy estimado colega, ha sido para mí muy honroso recibir el volumen de ensayos etnográficos publicado por usted hace algún tiempo. Ya tenía el gusto de poseer su obra y de haberla anotado tomando numerosos apuntes para una futura edición de mi libro Los Negros Brujos. Tengo que hacer una edición totalmente refundida de dicho libro, incorporando a mi trabajo numerosos datos que llevo acumulados hace 20 años y añadiéndole las comparaciones, así como las fuentes originarias de África, como de las manifestaciones religiosas similares en las demás Antillas. El ejemplar con que usted ha tenido la bondad de obsequiarme ocupará un lugar preferente en mi biblioteca. Actualmente estoy trabajando en un estudio sobre la influencia de la raza negra en la literatura hispánica. Prácticamente tengo terminado ya un volumen referente a la poesía mulata en Cuba, pero deseo incorporarle algunas comparaciones con la poética análoga de Haití, Martinica, Jamaica, Puerto Rico, Brasil, los Estados Unidos, etc. Desconozco todavía lo que haya producido poéticamente en lo que va del siglo en su país y he de permitirme la libertad de pedirle cualquier información que le fuese fácil proporcionarme, así en francés como en criollo, o como en lengua originaria de África, si se cultiva folclóricamente ese género. Un grupo de amigos estamos tratando de organizar una sociedad de estudios afrocubanos para emprender con cierta cohesión y objetividad el estudio de los antecedentes demogénicos de nuestra patria. ¿Acaso podamos iniciar con algún éxito, organización y publicar algo? Me será grato enviarle lo que editemos, así como cualquier cosa que publique sobre los temas que comúnmente nos interesan. Por el presente correo tengo mucho gusto en enviarle mis últimos trabajos que someto a su competente juicio. Entre mis envíos encontrará usted un ejemplar de la revista Bimestre Cubana que vengo dirigiendo hace 25 años. Le estimaré tenga la bondad de indicarme la revista haitiana de carácter general, literario o histórico, a la cual le puede interesar el canje, que me será muy grato ofrecerle. Permítame reiterarle la expresión de mis gratitudes y enviarle un cordial estrechón de manos de alta estima. Entonces, bueno, o sea, yo creo que esta carta, bueno, de alguna forma sintetiza un poco hacia dónde van mis planteamientos, ¿no? El modo como estos autores entran en relación. Yo debo decir que entre Jean-Pris Mars y Ortiz no solamente existió este intercambio de revistas, sino que a la larga estos autores van a coincidir en otros espacios también fundadores de los estudios afroamericanos en nuestro continente y se trata de instituciones en donde me ha sorprendido mucho darme cuenta que ellos pusieron en vínculo a extraordinarios escritores del momento. Por ejemplo, de Estados Unidos, ellos están dialogando con W. Du Bois, con Richard Wright, con Melvin Herkovitz, con Catherine Dunham. También están con gente de Haití, como el propio Jean-Pris Mars, con Jacques-Stéphane Alexis, con Jacques Romuald. Con gente de Cuba está no solamente Ortiz, sino que va a estar también implicado Nicolás Guillén, Alejo Carpentier. De Puerto Rico va a estar un personaje como Tomás Blanco también ahí. Y incluso me sorprende mucho también el vínculo que van a establecer con antropólogos mexicanos como Gonzalo Aguirres Beltrán y con un autor como Miguel Covarrubias, ¿no? Y esto es muy interesante porque, bueno, cuando desde aquí, desde México, yo veía la obra de un personaje como Gonzalo Aguirre Beltrán, uno no entendía cómo en medio de una antropología mexicana muy centrada en el indigenismo, de repente Aguirre Beltrán apareciera con un texto como La población negra, ¿no? De México. Y entonces, bueno, ahí uno se puede dar cuenta cómo quizá Aguirre Beltrán no solamente estaba dialogando con el campo intelectual mexicano, sino que fundamentalmente estaba dialogando con este campo intelectual caribeño
y transnacional, que finalmente son sus principales interlocutores, de los cuales él nutre sus estudios. Por ejemplo, Aguirre Beltrán va a ser un autor que critica el concepto de transculturación de Fernando Ortiz y se ascribe más bien al término de aculturación acuñado por Belville Horowitz. Entonces, bueno, son diálogos intelectuales realmente extraordinarios, es un poco hacia donde tira la investigación, y en ese sentido también otra fuente importante de información para mí son las memorias y lo que queda, sobre todo en revistas de esas instituciones que fundan. Yo aquí les puse, por ejemplo, esta fotografía que es de la Institución Hispano-Cubana de Cultura, que es una institución que Fernando Ortiz funda desde la década de los 20. Quien ha trabajado esta institución es la doctora Consuelo Naranjo Orobio y el doctor Miguel Piux Samper, que bueno, han hecho algunos estudios sobre esta institución hispano-cubana de cultura, que fue un emprendimiento impulsado por Ortiz con el objetivo inicial de procurar el intercambio de relaciones intelectuales entre España y Cuba, pero que fue al calor de esta institución, en los discursos que dicta, en las memorias que deja, que Fernando Ortiz comienza a deslindar de la teoría de raza y comienza a proponer el uso de la categoría de cultura. Un poco porque tampoco no le gusta a Ortiz ese tufo de hispanismo, que a él le suena el uso de la categoría raza, ¿no? Entonces, bueno, la Institución Hispano-Cubana de Cultura es una de esas fuentes privilegiadas a las cuales hay que volver y ponerlas en relación con otras instituciones que Ortiz funda, ¿no? Aquí ustedes quizá pensarán que un autor que me sale sobrando de la investigación es Pedro Enrique Sureña, porque parece que no está tan vinculado con este círculo Jean Prismars y Fernando Ortiz, pero yo he querido incluir a Pedro Enrique Sureña porque no solamente en su correspondencia hay ciertas huellas de sus intercambios intelectuales, sobre todo con Fernando Ortiz y el campo cultural cubano, sino porque Pedro Enrique Sureña me parece importante recuperarlo, porque él va a hacer la crítica a la categoría de raza y su propuesta en torno a la categoría de cultura hispanoamericana desde un campo de estudios que es también muy prolífico en este periodo, que es el campo de la filología. Y ahí, aunque Pedro Enrique Sureña no se mueve propiamente en los círculos intelectuales donde está Jean Prismar y Fernando Ortiz, él sí tiene un vínculo clave y fundacional en otras instituciones donde los estudios filológicos son claves. Pienso, por ejemplo, en el campo intelectual argentino, donde Enrique Sureña está desde finales de la década de los 20 y va a estar en los 30 y va a formar parte de una institución prácticamente clave en todo el periodo, que es el famoso Instituto de Filología de Buenos Aires, al frente de Amado Alonso. Entonces, bueno, Pedro Enrique Sureña es parte, pues, y finalmente su búsqueda y su crítica y sus planteamientos en torno a la cultura van a estar muy vinculados con los estudios filológicos y con los estudios literarios en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, por eso él también está ahí. Entonces, bueno, en este análisis de ensayos, de correspondencia, de instituciones de cultura, también, bueno, una fuente fundamental que aparece, pues son desde luego las revistas. Estos autores fueron también extraordinarios productores de revistas. Uno, la verdad, no entiende cómo le hacía, ¿no? Para fundar disciplinas y al mismo tiempo intercambiar tantas cartas y escribir ensayos y darse el lujo de pues, publicar no una, sino como 5 revistas al mismo tiempo. Entonces, bueno, Fernando Ortiz, yo aquí les pongo el ejemplo de una revista que yo ahorita estoy revisando, que es la revista Ultra, que es una revista que Fernando Ortiz denominó una revista de revistas. Y lo que me parece fundamental de voltear a estas fuentes merográficas es que estas revistas, por ejemplo, en el caso particular de Ultra, funcionó como una especie de preludio al estudio del contrapunteo cubano. Y es una revista realmente extraordinaria porque más allá de que Ortiz haya publicado ahí algunos de sus ensayos, esta revista en realidad funcionó como una extraordinaria fuente a través de la cual más bien Fernando Ortiz dio a conocer en el campo intelectual cubano y caribeño en general las novedades editoriales de su tiempo, ¿no? Y ahí es entonces que esta revista en realidad fue una especie de compilación
de lecturas que Fernando Ortiz empezó a difundir entre el público. Y entonces ahí él, por ejemplo, publicaba artículos de autores como Langston Hughes, como Fran Boas, como James Fraser, como Jean Prismars, como del propio Enrique Sureña, de Alfonso Reyes, de Nicolás Guillén, de Samuel Ramos, de José Ortega y Gasset, de Sigmund Freud, de Albert Einstein, de Bertrand Russell, de Sanin Cano y de muchísimos otros, ¿no? Realmente es una fuente extraordinaria que además es una publicación que Ortiz saca a la luz desde 1936 a 1947. Llegó a publicar un promedio de 750 artículos al año, que eran traducciones del inglés, francés, alemán, italiano, y en donde hablaba de los temas más diversos, ¿no? Agricultura, artes, biografía, biología. Publicaba las conferencias del Instituto Hispano-Cubano de Cultura, hablaba sobre costumbre, derecho, filosofía, física, química, guerra, historia, literatura, música, naciones, y ahí también entre sus temas estaba la cuestión de la raza, ¿no? Yo estoy recuperando, pues, sobre todo los artículos referentes al tema de la raza. Ahí Ortiz tiene una ventaja que como era muy disciplinado, pues hacía índices de todo el contenido de sus revistas y entonces, bueno, uno va al índice y entonces ahí te puedes encontrar qué era lo que publicaba por año sobre cada uno de los temas. Es realmente una joya en cuanto a fuente documental y una joya que además te muestra otros vínculos intelectuales que también fueron claves en toda esta configuración de nuevos discursos, de nuevas instituciones y de nuevas disciplinas. Y ahí, por ejemplo, yo me encuentro con una figura intelectual que me permite vincular a Ortiz con Pedro Enrique Sureña y que también es una figura e intelectuales de estos personajes. Siempre hay figuras que terminan haciendo como un trabajo poco reconocido, pero sin el cual difícilmente este engranaje funcionaría. Y ahí fue donde me encontré, por ejemplo, con una figura como la de Camila Enríquez Ureña. Resulta que Camila Enríquez Ureña era la que hacía las traducciones de esta revista Ultra de Fernando Ortiz, ¿no? Y entonces, bueno, esta mujer, hermana de Pedro Enríquez Ureña, que vivió muchísimos años en Cuba. En ese momento ella era secretaria de la Institución Hispano-Cubana de Cultura, antes de ser posteriormente la encargada de diseñar y consolidar la Biblioteca Americana del Fondo de Cultura Económica. Antes de cumplir esa función, ella fungía como secretaria con Fernando Ortiz y resulta que ella era la encargada de hacer las traducciones de todos esos artículos que Fernando Ortiz publicaba en la revista Ultra, ¿no? Y bueno, para muestra, pues una carta que yo me encontré también dentro del epistolario de Fernando Ortiz y que me gustaría mucho leerles porque, bueno, muestra pues lo que yo les decía, ¿no? Esta parte de lo cotidiano, de los trabajos que no se ven, pero que sin embargo son fundamentales para toda esta configuración intelectual. Entonces, bueno, la carta que les voy a leer es una carta del 29 de junio de 1936 que dice lo siguiente. Mi distinguida amiga, precisando nuestra conversación de ayer noche, me complazco en expresarle mi gratitud por aceptar mi invitación a colaborar en la confección de la nueva revista en que ando comprometido y que voy a dirigir como una nueva aventura. Las traducciones del francés o del inglés deberán ser, como usualmente, escritas en una sola cara de papel, si es posible a máquina y en cuartillas para mejor hacer el conjunto de la cuantía de sus palabras. Deberán las cuartillas escritas ser traducción fiel o extracto del original en el estilo literario y claro para que no necesiten ser revisadas antes de ser enviadas a la imprenta. Cada texto de la traducción deberá encabezarse con el título del artículo, el nombre del autor a la izquierda y el título de la revista en donde se toma a la derecha con el de la ciudad. Así, por ejemplo, El divorcio, Bernard Shaw, de Psychologist, Londres. Cada artículo o suelto debe ser traducido en cuartillas aparte. Con las traducciones se devolverán los textos extranjeros. Se ruega ir entregando las traducciones cada semana a medida que se vayan haciendo. Estas primeras traducciones son urgentes, pero para los números siguientes deberán ser entregadas precisamente antes del día último de cada mes, pues la revista ha de ser impresa y entregada en los primeros 15 días del mes.
La revista, naturalmente, ha de retribuir las traducciones, habiéndose fijado la suma de 20 centavos por cada cuartilla máquina, de 13 líneas, por un promedio de 13 palabras cada línea, o sea, en un aproximado de 20 centavos cada 180 palabras. Se ruega que al entregar cada texto original de la traducción, se ponga al pie el cómputo de las palabras que comprende para facilitar su cálculo y las iniciales del traductor. La liquidación y pago de las traducciones se hará el primer sábado de cada mes de todas las entregas en el mes anterior. También se agradecerá cualquier sugestión de textos convenientes para traducir dentro de la índole de la revista. Le reitero mi agradecimiento y quedo de usted devotamente, Fernando Ortiz. Bueno, pues estas, son algunas de los fuentes que yo estoy utilizando para este trabajo. La verdad es que no sé si al final lo lograré. Esperemos que sí, no me queda de otra, pero lo que creo es que, estamos realmente ante uno de los periodos más ricos en cuanto a producción intelectual en el Caribe, y que lo que me parece que estos personajes muestran es que no podríamos entender las formulaciones críticas que ellos hacen sin la reconstrucción de esos diálogos intelectuales y de esas redes textuales de las cuales ellos participan, y que finalmente nos permiten dar otro modo de aproximarnos a la historia del Caribe, ahora sí que en clave de red y en clave de diálogo. Entonces, pues aquí le dejo. Muchas gracias.